Desde el primer despertar, antes incluso de que tus pies toquen el suelo, tu mente ya está componiendo el guión del día. ¿Recuerdas aquella mañana en que despertaste con un suspiro de cansancio y en lugar de respirar un buen día, murmuraste para ti mismo: ¿hoy será pesado? Con eso bastó para que todo tu cuerpo respondiera con tensión en el pecho, hombros rígidos y una mirada que anticipaba problemas. Fue allí, en ese instante casi imperceptible, donde emitiste tu primera orden al vasto océano mental que sustenta la realidad. El principio del mentalismo, como enseña Hermes Trismegisto, no es una idea abstracta para místicos de gabinete, sino la ley fundamental, según la cual todo el universo, las personas que encuentras, las situaciones que te suceden, incluso el aire que circula a tu alrededor, es generado por un campo único de conciencia. Cuando piensas, esto va a salir bien, tu cuerpo responde liberando neurotransmisores que sintonizan la química cerebral en modo oportunidad. Cuando reproduces soy incapaz, disparas ondas de vacilación que resuenan en tu sistema nervioso, preparando el terreno para errores y fracasos que se autoconfirman. En este escenario, el mundo no es un escenario prefabricado al que simplemente reaccionas, sino un espejo vivo que devuelve en espirales aquello que emites. Por ello, el gran poder y la inmensa responsabilidad reposa en cada pensamiento que cultivas. Reconocerlo es asumir el papel de coautor de tu historia, en 1900, lugar de víctima de los caprichos externos. Es entender que antes de intentar cambiar el panorama de fuera, es preciso reescribir el código mental que filtra y proyecta todas tus percepciones. Cada momento de autoconciencia, por tanto, es una oportunidad de recalibrar tu señal, ajustar tu vibración y diseñar un mundo que refleje tu claridad, resiliencia y propósito interno. ¿Has notado cómo un simple gesto de gratitud puede alterar el curso de un día entero? Imagínate volviendo a casa después de un día complicado, exhausto y con la cabeza hirviendo de preocupaciones. Al estacionar, recibes un mensaje inesperado de un amigo que dice: pensé en ti hoy y estoy agradecido de tenerte en mi vida. Ese breve momento de reconocimiento hace que tu pecho se caliente. Una sonrisa aflore casi automática y una ola de ligereza recorra tu mente. Es como si, en un instante, tu frecuencia interna se reajustara a un canal de posibilidad en lugar de supervivencia. Este fenómeno no es magia ni fruto, es el principio del mentalismo en acción. Cada pensamiento de gratitud, cada emoción de aprecio, funciona como un código emitido al océano mental que sustenta la existencia. Cuando emites abundancia, recibes abundancia. Cuando emites carencia, recibes carencia. Esta dinámica refleja el poder extraordinario de tu conciencia como creadora primaria del mundo que experimentas. Por lo tanto, cultivar la gratitud, sea mediante un diario, una oración breve o incluso un simple suspiro de gracias al final del día, no es solo un hábito agradable, es la base práctica para rediseñar la realidad. Al nutrir intencionalmente este estado, aumentas tu resonancia con acontecimientos y conexiones que reverberan esa frecuencia de reconocimiento. El impacto se siente en todas las áreas, las relaciones se vuelven más genuinas, las oportunidades surgen de lugares inesperados y te sientes más seguro para enfrentar desafíos. En contraste, si te aferras a lo que falta, sea un sentimiento de injusticia, una autoexigencia o un miedo a no ser suficiente, estarás emitiendo un código de escasez que atraerá reflejos compatibles. En cada elección consciente de gratitud, activas un mecanismo de retroalimentación positiva en el universo mental, permitiendo que tu mente manifieste paso a paso una realidad alineada con tus valores y deseos más profundos. Si te está gustando hasta aquí,
deja tu like y suscríbete para no perder los próximos principios. Dominar este poder. Empieza con la práctica milenaria de la atención plena, pero no de forma esotérica. Se trata de un ejercicio de observación empática de ti mismo. Reserva 5 minutos por la mañana o al final del día para simplemente sentarte en silencio y escuchar tu diálogo interno. Sin juzgar, solo percibe las narrativas que surgen. No puedo con esto. Esto siempre sale mal. Soy demasiado débil para cambiar. Cada una de estas frases lleva una frecuencia y revela creencias antiguas, quizá gestadas en la infancia o reforzadas en relaciones tóxicas. Reconocer esas voces internas, en lugar de identificarte con ellas, es el primer paso para interrumpir patrones automáticos que limitan tu potencial. Puedes imaginar esas creencias como senderos trillados en un campo. Si siempre recorres el mismo camino de miedo y duda, esa ruta se hace cada vez más estrecha y obvia. Al notar el desvío, tienes la oportunidad de elegir otra ruta, tal vez una de valentía, curiosidad o autoaceptación. Con el tiempo, esta práctica de observación y redirección modifica tu paisaje mental, creando nuevas conexiones sinápticas y reforzando vías que sustentan pensamientos más elevados. La disciplina en este ejercicio diario se convierte en un músculo de autoconsciencia, capaz de detener reacciones instintivas antes de que se manifiesten en comportamientos disfuncionales. Al observar tus patrones con compasión, no te condenas, te reconoces como un ser en evolución, digno de cuidado y transformación. Y nueva senda cultivada, tu frecuencia interna se estabiliza, preparando el terreno para que los principios herméticos subsiguientes, correspondencia, vibración, polaridad, puedan operar con mayor fluidez en tu existencia. A continuación, llega el momento de la acción intencional. Usar afirmaciones no como simples slogans de autoayuda, sino como comandos vibracionales para tu campo mental. La técnica es sencilla, pero su eficacia depende de la autenticidad que imprimas a las palabras. En lugar mecánicamente soy abundante, pasa algunos segundos visualizando detalles concretos. Imagina la sensación de seguridad al abrir tu cuenta bancaria con un saldo cómodo, el alivio de cumplir compromisos con tranquilidad, el placer de compartir con quienes amas. Siente esas imágenes con todos tus sentidos, el tacto, el sonido, el olor de los billetes, la sonrisa de las personas cercanas. Esta vivencia sensorial refuerza la afinación vibracional entre lo que deseas crear y el código que emites. Hazlo a diario, de preferencia en un entorno tranquilo, mirándote en el espejo con empatía, reconociendo tu fuerza y eligiendo la creencia que deseas sostener. La repetición y la emoción genuina crean punteros que redirigen tu mente hacia caminos de posibilidad. Es como instalar un nuevo software que reescribe viejos guiones mentales. Con el tiempo, percibes cambios sutiles, elecciones más alineadas, intuiciones más precisas e incluso sincronicidades que confirman que el campo mental responde a tu comando. Cuando este proceso se convierte en hábito, tu mente deja de ser una platea pasiva de viejas historias y se transforma en un laboratorio creativo, atento a los códigos que decide emitir. Para integrar estos aprendizajes, explora el principio de correspondencia como un mapa interno-externo. Imagina tu campo de conciencia como un jardín de posibilidades. Cada pensamiento, palabra y acción es una semilla que plantas allí. Si plantas autocrítica y miedo, cosecharás malas hierbas de ansiedad e inseguridad que invadirán tu jardín psicológico y se reflejarán en situaciones desafiantes en el mundo exterior. Retroalimentaciones negativas en el trabajo, conflictos en relaciones o estancamiento financiero. Por otro lado, al cultivar intencionalmente semillas de autocompasión, gratitud y curiosidad,
preparas el suelo para flores raras de confianza, creatividad y sincronicidad. Cada flor abierta en tu jardín interno se manifiesta como un espejo en tu realidad cotidiana, una conversación productiva, una puerta que se abre inesperadamente, un insight transformador. La correspondencia muestra que no existe una separación rígida entre tú y el mundo. Forman parte del mismo ecosistema vibracional. Cuando corriges la fertilidad del suelo interno, notas que el ambiente externo se autorregula en sintonía. Por eso, en momentos de tensión, en lugar de buscar culpables fuera, vuelve hacia adentro y ajusta tu suelo. Riega pensamientos elevados, elimina creencias limitantes y cultiva la atención plena como llovizna suave que mantiene la vitalidad del jardín. Esta práctica diaria de jardinería interior se convierte en el pilar para que los demás principios, vibración, polaridad, ritmo, causa y efecto, transmutación, florezcan en todas las áreas de tu vida, consolidando un ciclo virtuoso de creación consciente y empoderamiento personal. Tras establecer las bases del mentalismo y la correspondencia, es hora de explorar la vibración en profundidad. Imagina que cada célula de tu cuerpo es un altavoz afinado a una frecuencia específica y que tus pensamientos y emociones son las notas musicales que resuenan en ese sistema. Cuando sientes miedo, ansiedad o irritación, tu altavoz celular emite ondas de baja frecuencia, generando tensión muscular, ritmo cardíaco acelerado y una química interna que atrae eventos y personas en la misma sintonía, como una radio que solo capta estaciones distorsionadas. En cambio, cuando eliges cultivar estados como gratitud, serenidad y alegría, tu cuerpo libera sustancias que reducen el estrés y promueven cohesión neural, elevando tu frecuencia a una estación limpia y estable. La práctica de vibración consciente implica identificar diariamente qué estaciones estás sintonizando. Reserva unos minutos para autoevaluarte emocionalmente. Percibe los pensamientos recurrentes y las sensaciones corporales asociadas y haz un ajuste de antena intencional. Usa herramientas sencillas como respiración profunda, estiramientos suaves, contemplación de imágenes serenas o contacto con la naturaleza para elevar tu patrón vibracional y realinearte con frecuencias que resuenen con tus objetivos. Al mantener esta disciplina, no solo reduces la influencia de patrones negativos, sino que también activas mecanismos internos de resiliencia que te permiten navegar desafíos con mayor claridad y creatividad. Con el tiempo, tu frecuencia elevada atrae oportunidades, ideas innovadoras, conexiones de alto valor y soluciones que antes parecían inaccesibles. Pues el cosmos mental responde al campo vibracional que emites. Entender la vibración ofrece una ventaja estratégica inigualable: la capacidad de elegir tu entorno interno y externo. Si sueles entrar en ambientes tóxicos, reuniones estresantes, grupos de conversación negativos o redes sociales cargadas de odio, debes saber que, al exponerte a esos estímulos, automáticamente diluyes tu frecuencia interna, volviéndote más susceptible a respuestas reactivas. Pero el dominio empieza cuando tomas conciencia de este proceso y creas burbujas vibracionales protectoras. Elige, siempre que sea posible, ambientes que eleven tu energía, espacios con buena iluminación natural, compañías que practiquen la escucha empática y diálogos constructivos, contenidos audiovisuales que inspiren creatividad y calma. Cuando la realidad externa no pueda alterarse, como en un transporte público lleno, usa recursos internos, foco en la respiración, visualizaciones mentales de lugares tranquilos o prácticas breves de estiramiento. Estos microhábitos actúan como anclas que mantienen tu frecuencia estable, y cuando, aún así, percibas que la vibración cae,
Considera una pausa estratégica. Silencia notificaciones. Camina unos metros al aire libre o bebe un vaso de agua mentalizando la sensación de claridad que deseas recuperar. Esa autorregulación demuestra no solo autocontrol, sino también respeto por tu integridad energética. A medida que internalizas estos recursos, te conviertes en un punto de coherencia en medio del caos ajeno. Y las personas a tu alrededor no solo sienten esa diferencia, sino que tienden a ajustarse a tu frecuencia estable, creando un efecto dominó de bienestar colectivo. Con la vibración dominada, llega el momento de profundizar en el principio de polaridad. La mayoría de las personas cree que emociones como amor y odio, éxito y fracaso, son fuerzas opuestas e irreconciliables. Hermes, sin embargo, aporta un insight transformador. Esos estados son solo extremos diferentes de la misma esencia vibracional. Cuando entiendes que el miedo y la valentía son vibraciones adyacentes, percibes que no necesitas negar un polo para acceder al otro. En su lugar, basta con desplazarte conscientemente a lo largo del espectro, transmutando una frecuencia baja en una más elevada. Por ejemplo, al sentir ira, vibración intensa, pero generalmente enfocada en una reacción defensiva, observa la fuente, quizá una creencia de injusticia o desvalorización. Reconoce esa emoción sin juzgarla, permitiendo que se convierta en un indicador de lo que requiere reforma interna. Luego, haz preguntas poderosas. ¿Cómo puedo acceder a una sensación de justicia equilibrada? O, ¿cómo puedo expresar este descontento de forma constructiva? A medida que te desplazas solo unos puntos en el espectro, de la ira a la claridad, de la ira a la compasión, el patrón vibracional cambia y la frecuencia resultante abre espacio para soluciones que antes parecían inalcanzables. Este ejercicio no suaviza tu autenticidad. Al contrario, amplía tu poder de acción, pues actúas desde una frecuencia más inteligente e integrada. La polaridad, una vez comprendida, te libera de la trampa del todo o nada. En lugar de oscilar entre extremos emocionales y sufrir la inestabilidad resultante, aprendes a flotar consciente, reconociendo cada punto en el espectro como una oportunidad de elección. En conflictos interpersonales, por ejemplo, ya no te ves preso en la polarización, tú tienes razón y yo estoy equivocado, o quien manda soy yo. Observas la situación como un espectro de posibilidades. Respeto mutuo, asertividad equilibrada, empatía compartida. Al ajustar tu punto de vista a algunos grados, desarmas tensiones, encuentras terreno común y generas soluciones que sirven a todas las partes. En ambientes de alto estrés, esta habilidad te convierte en un mediador natural, capaz de promover diálogos más saludables y productivos. Y, en el ámbito personal, reduce drásticamente la reactividad, pues percibes el caos interno no como algo que deba combatirse, sino como un mapa de transición hacia estados de mayor armonía. Por último, el principio del ritmo entra en escena para consolidar la maestría vibracional. Todo en el universo se mueve en ciclos, días y noches, estaciones del año, latidos cardíacos y respiración. Tu vida sigue ese mismo patrón rítmico. Hay fases de alta productividad, creatividad, entusiasmo y seguidas por periodos de introspección, descanso y surgimiento de nuevos insights. Resistir esos ciclos, intentando mantenerte constantemente en modo de alta velocidad, genera desgaste, agotamiento y eventual colapso. Reconocer tu ritmo personal significa trazar un mapa de tus mareas internas, identificar horas del día en que tu energía mental está en auge, periodos mensuales en que tu sensibilidad emocional aumenta y fases estacionales en que tu cuerpo clama por recuperación. Honrar estos ciclos
dedicando momentos de acción intensa a tus horas pico y reservando intervalos de descanso en las fases más bajas. Te sincronizas con el flujo natural de la existencia. Esto amplía tu resiliencia, potencia tu creatividad y mantiene tu campo vibracional en niveles elevados, pues al respetar el ritmo, evitas el choque entre tus demandas y tu capacidad de respuesta, produciendo resultados sostenibles y un bienestar profundo. Comenta abajo qué principio ha resonado más contigo hasta ahora y no te vayas sin activar la campanita. Con el entendimiento del ritmo, somos invitados a reconocer también el principio de causa y efecto, otro pilar de la sabiduría hermética. Nada ocurre por azar. Cada pensamiento, emoción y acción genera una reacción correspondiente en tu campo de experiencia. Cuando sientes ira y actúas impulsivamente, quizá gritando o tomando decisiones precipitadas, produces consecuencias que repercuten en forma de relaciones deterioradas, puertas cerradas y arrepentimientos internos. En cambio, cuando optas por una acción consciente, como expresar un límite con claridad y empatía, promueves resultados constructivos, respeto mutuo, confianza reforzada y apertura de nuevas posibilidades. La clave está en interrumpir el ciclo automático de reactividad. Al volverte atento a tu punto de partida mental, puedes preguntarte, ¿qué efecto deseo generar con este pensamiento o palabra? Esa simple pausa intencional marca toda la diferencia, porque redirige la cadena de causa-efecto hacia niveles más elevados. Cultivar esta conciencia requiere práctica diaria. Antes de reaccionar a un correo irrespetuoso, por ejemplo, respira profundamente, reconoce la emoción inicial y elige una respuesta que refleje la versión más elevada de ti. Con el tiempo, este hábito modifica la trama de tu vida, transformando patrones destructivos en ciclos virtuosos de crecimiento y armonía. Imagina una piedra lanzada a un lago tranquilo. El impacto inicial crea ondas que se expanden en círculos concéntricos, alcanzando toda la superficie. Ese es el efecto de cada acción consciente o inconsciente que tomas. Si siembras bondad, sea enseñando algo valioso a un colega o brindando un gesto de ayuda a un desconocido, desencadenas ondas de cooperación y generosidad que pueden regresar a ti de formas inesperadas. Si siembras crítica rígida, desencadenas tensión y autocrítica en otros, resaltando sus propias inseguridades. Comprender este principio, asumir que tu campo de influencia es mayor de lo que imaginas. No se trata de omnipotencia, sino de responsabilidad. Cada mirada, cada palabra, cada decisión alimenta un ciclo de retroalimentación. Te conviertes en un centro irradiador de consecuencias y te corresponde elegir si aquello que irradias construye puentes o levanta muros. Para incorporar la causa y efecto de forma práctica, crea el hábito de microintervenciones en tu día. Antes de pulsar, enviar, en un correo cargado de emoción, relee y pregúntate, ¿esto fomentará conexión o conflicto? Antes de interactuar con alguien, evalúa tu tono interno. ¿Estoy sintonizado en la empatía o en la frustración? Estas pausas, aunque breves, interrumpen patrones reactivos e instauran un nuevo ritmo de elección consciente. Registra estas intervenciones en un diario. Describe la situación, la reacción automática y la respuesta consciente elegida. Con el tiempo, el diario se convierte en testimonio de tu evolución, revelando cómo pequeños cambios de causa producen efectos extraordinarios en la calidad de tus relaciones y en la realización de tus objetivos. El último principio, transmutación mental, es en realidad la síntesis de todos los anteriores. Afirma que es posible convertir cualquier estado vibracional inferior en uno superior, así como el alquimista medieval buscaba transformar plomo en oro. En lugar de simplemente desear pensar en positivo,
aprendes a trabajar la emoción cruda como materia prima. Observa el miedo, anota su origen, comprende su mensaje y luego usa las herramientas de mentalismo, vibración y polaridad para elevar esa energía a algo más noble: valentía, creatividad o compasión. Esta alquimia interior no niega la existencia de emociones negativas. Al contrario, las valora como indicadores precisos de lo que necesita refinamiento. En términos prácticos, puedes combinar prácticas de journaling con visualizaciones y afirmaciones específicas. Al final del día, escribe el sentimiento más intenso que experimentaste y reflexiona sobre el aprendizaje que trajo. Luego, define una afirmación que contrarreste la vibración negativa identificada. Por ejemplo, esta ansiedad es energía creativa que puedo canalizar hacia soluciones innovadoras. Visualízate actuando desde esa nueva frecuencia, ya sea presentando un proyecto, desempeñando una tarea o conversando con alguien importante. La repetición de este ciclo de observación, registro, reformulación y visualización consolida el proceso de transmutación, permitiendo que gradualmente te conviertas en el alquimista de tu propia mente. A lo largo de esta travesía de autoconocimiento y aplicación de los 7 principios, surge la necesidad de integrar todas las partes de tu ser, mente, cuerpo y espíritu, en un proceso de congruencia interna. Si te dedicas solo al mentalismo, pero ignoras tu bienestar físico, corres el riesgo de sentirte desconectado e improductivo. Si practicas meditación profunda, pero mantienes hábitos perjudiciales de sueño o alimentación, la mente se vuelve inestable. Por ello, la maestría hermética incluye cuidar tu fisiología, nutrirte de forma consciente, respetar los ciclos de descanso y movimiento y cultivar prácticas corporales que fortalezcan el sistema nervioso, como estiramientos, caminatas al aire libre o ejercicios de respiración. Esta integración refleja el principio de correspondencia en acción, pues el cuidado del cuerpo externo reverbera en la claridad interna y viceversa. Al honrar la conexión entre estos niveles, amplías la eficacia de todas las herramientas vibracionales, porque un cuerpo saludable expande tu capacidad de sostener frecuencias elevadas sin agotamiento. En muchos momentos de tu vida, probablemente hayas escuchado esa voz interna que dice: no soy capaz o no merezco. Estas creencias limitantes son como cadenas sutiles que obstruyen tu flujo de creatividad y acción. Para romperlas, vuelve al principio del mentalismo y encara cada creencia como un programa de ordenador que puede reescribirse. Lista por escrito esas voces críticas y pregúntate: ¿qué evento o persona alimentó esta creencia? Ese mapeo revela el origen emocional y te da poder para transformarla. Luego, crea una afirmación poderosa que contradiga directamente la creencia identificada, formulada en tiempo presente y con emoción. Por ejemplo, transforma "no merezco éxito" en "soy digno de lo mejor que la vida ofrece", y vive esa verdad en pequeños gestos a lo largo del día. Esta práctica, repetida de forma consistente, disolverá las cadenas mentales que te mantenían preso a antiguos guiones. ¿Has notado cómo la mejor inspiración puede surgir en un momento de contemplación silenciosa, lejos de las distracciones diarias? Ese instante de quietud, aunque breve, funciona como un reinicio para el sistema operativo mental, permitiendo que surjan insights profundos. Esos destellos creativos son señales de sincronicidad, coincidencias significativas que aparecen cuando tu frecuencia interna se alinea con la intención de evolución. Para potenciarlos, crea espacios de silencio intencional en tu rutina. Apaga el móvil por unos minutos, camina sin rumbo definido, observa las nubes o simplemente escucha el sonido del entorno. Con esa pausa consciente, limpias el ruido mental y abres el canal a la inteligencia interna, reforzando el principio de vibración
y garantizando que los mensajes de tu inconsciente lleguen con claridad. En paralelo, es fundamental cultivar relaciones que reflejen las frecuencias que deseas sostener. Las personas que vibran en pesimismo o drama constante pueden drenar tu energía, desequilibrando el campo mental que vienes construyendo. Por otro lado, estar cerca de individuos que practican la escucha activa, la generosidad y el apoyo mutuo fortalece tu resonancia con estados internos más elevados. Evalúa tu red de convivencia. Reserva tiempo para nutrir lazos que eleven tu vibración y de igual modo, crea límites saludables para proteger tu campo energético. Este cuidado relacional incorpora el principio de polaridad, pues eliges conscientemente el espectro de influencias que acoges en tu vida. Por último, recuerda que la práctica hermética es un camino a largo plazo, no un pase mágico. Habrá días en que resbalarás hacia patrones antiguos y semanas en que parecerá difícil mantener la disciplina. Eso forma parte del principio del ritmo. Reconocer que los altibajos son naturales y en lugar de culparte, usarlos como termómetro para calibrar de nuevo tu frecuencia interna. Al final de cada ciclo desafiante, celebra tu aprendizaje, por pequeño que parezca, pues cada victoria interna contribuye a la solidez de tu poder personal. La verdadera transformación ocurre en lo cotidiano, en la suma consistente de pequeños ajustes y elecciones conscientes que, multiplicados a lo largo del tiempo, producen resultados profundos y duraderos. Si este método tiene sentido para ti, deja un comentario con mentalismo y comparte este video ahora mismo. A lo largo de la práctica de los 7 principios herméticos, percibes que no basta con moverlos aisladamente. Es necesario tejer una red integrada de autoconciencia que conecte tu mente, emociones, cuerpo y propósito de vida. Cada principio actúa como un hilo conductor que, entrelazado, forma el tejido de tu ser. Por ejemplo, puedes usar el mentalismo para reconocer un patrón limitante, la correspondencia para mapear cómo ese patrón se manifiesta en lo externo, la vibración para elevar tu frecuencia, la polaridad para encontrar el punto de transición emocional, el ritmo para respetar los ciclos de ajuste, la causa y efecto para redirigir tus acciones y la transmutación para consolidar esa evolución interior. Esta red compleja, cuando se vive con disciplina, se transforma en un sistema de navegabilidad interna que te permite atravesar crisis con más agilidad y creatividad. En momentos de estrés profesional o personal, en lugar de reaccionar de forma fragmentada, buscando soluciones aisladas afuera, accedes a tu malla interna de principios. Identificas el desencadenante mental, ajustas tu frecuencia corporal, evalúas el espectro emocional, esperas el pulso natural del ritmo interno y actúas para crear causas que generen efectos alineados con tus valores. Así, la sinergia de estos principios no solo sostiene tu coherencia interna, sino que también amplifica tu alcance de actuación, haciendo que tu campo de influencia se expanda de manera orgánica y sostenible. Para mantener esta red viva y dinámica, es crucial incorporar rituales cotidianos que sirvan como puntos de anclaje y refuerzo. Estos rituales pueden ser tan simples como despertarte 5 minutos antes para una breve meditación centrada en el mentalismo, reconociendo que tu mente es el origen de todo, seguida de un diario de gratitud que activa la correspondencia y de un breve estiramiento matutino para elevar la vibración corporal. Por la tarde, puedes dedicar un momento a practicar preguntas de polaridad. ¿En qué punto del espectro entre miedo y valentía estoy ahora? Por la noche, una revisión de causa y efecto en tu diario, anotando decisiones clave y sus repercusiones externas, y una visualización de transmutación mental para convertir las emociones del día en aprendizaje.
Al transformar estas prácticas en hábitos, estableces un ciclo virtuoso de autofortalecimiento positivo, donde cada ritual refuerza todos los principios simultáneamente. Esta constancia crea un terreno fértil para insights espontáneos, que surgen cuando tu campo interno está ajustado, y para la sincronicidad, pues el universo responde coherentemente a las señales que emites. Así, tu rutina deja de ser una secuencia de tareas desconectadas y pasa a presentarse como una coreografía intencional de autoconciencia y creación consciente, donde cada paso, por pequeño que parezca, forma parte de un diseño mayor de evolución personal. En paralelo a los rituales diarios, cultivar espacios de aprendizaje e intercambio con otros practicantes acelera profundamente tu proceso de integración. Cuando discutes tus experiencias de aplicación de los principios herméticos, los desafíos al mantener la vibración estable durante un conflicto, los descubrimientos al mapear la correspondencia en situaciones familiares, las victorias al transmutar emociones negativas, no solo compartes conocimiento, sino que generas un campo colectivo de resonancia que amplía el impacto en cada práctica. Grupos de estudio, mentorías y círculos de autoconocimiento crean un ambiente de apoyo mutuo y responsabilidad compartida. Además, escuchar relatos de superación de otras personas inspira resiliencia y ofrece modelos concretos de aplicación en contextos variados, en el trabajo, la familia, las finanzas o la salud. Esta conexión relacional activa el principio de polaridad a nivel colectivo, pues reconoce que la evolución es tanto individual como comunitaria. Al nutrir esos espacios de intercambio, refuerzas el entendimiento de que la autoconsciencia no es un camino solitario, sino una travesía compartida que gana riqueza y profundidad cuando se recorre en comunión. Mientras expandes tus horizontes internos y externos, es fundamental reconocer el papel de los ciclos de retroalimentación que emergen de tu práctica consistente. Con cada acción consciente que realizas, sea un acto de bondad inesperado, una respuesta reflexiva a una crítica o un momento de autocuidado, desencadenas un flujo de información de vuelta a tu campo mental, señalando dónde tu alineación interna está fuerte y dónde aún requiere ajustes. Estos ciclos de retroalimentación operan como medidores naturales de tu coherencia vibracional. Cuando observas una mejora en el clima de una relación, en tu desempeño profesional o en la calidad de tus insights, sabes que estás sintonizado en frecuencias más elevadas. Cuando sientes resistencia, conflictos frecuentes o bloqueos creativos, eso indica áreas donde la aplicación de principios adicionales, quizá un refuerzo en la práctica del ritmo o una intervención de causa y efecto, es necesaria. Este proceso continuo de acción, reacción y reajuste es la base de una práctica viva de transmutación mental, pues convierte datos brutos de experiencia en información valiosa para tu perfeccionamiento. No todos los días serán fáciles, y es justamente en los momentos de mayor adversidad donde la fuerza de tu estructura interna de principios se revela. Imagina enfrentar una crisis financiera repentina, cuentas atrasadas, incertidumbre laboral y el peso del miedo corroyendo tu autoconfianza. En circunstancias comunes, sería fácil sucumbir a la desesperanza y a la parálisis. Sin embargo, al aplicar el mentalismo, percibes que ese escenario es una proyección temporal de tu campo mental y no una sentencia definitiva. Con la correspondencia, mapeas las creencias de escasez que emergen, no podré pagar mis cuentas, y las sustituyes por afirmaciones de resolución y creatividad. Invocas la vibración de tranquilidad mediante respiraciones profundas y contactos breves con entornos serenos, y usas la polaridad para transmutar el pánico en enfoque estratégico.
Sigues el ritmo natural de tu día, reconociendo límites de energía y ajustando tu ritmo de trabajo. Evalúas causa y efecto, definiendo pequeñas metas diarias para honrar compromisos y reencuadrar acciones. Finalmente, consolidas esa evolución con la transmutación mental, celebrando cada paso conquistado y reforzando la creencia de que tu mente es la fuente de soluciones. Así, el caos financiero deja de ser un villano invencible y se transforma en un catalizador de crecimiento, moldeado por tu práctica consciente de los principios herméticos. A medida que avanzas por este camino, desarrollas una percepción refinada de cómo tu campo mental interactúa con tendencias colectivas y patrones culturales. En momentos de crisis social, crisis económicas, pandemias, inestabilidades políticas, muchas personas entran en pánico colectivo, alimentando miedos que reverberan en todo el tejido social. Sin embargo, los practicantes comprometidos con el hermetismo perciben que, incluso en medio del tumulto externo, pueden cultivar un punto de equilibrio interno que sirva de ancla para ellos y para quienes los rodean. Al sostener una frecuencia de confianza basada en el entendimiento de que todo es mente y de que en el núcleo de cada evento externo hay un reflejo de la conciencia colectiva, te conviertes en un faro de serenidad. Ese efecto, ampliado en red, actúa como una fuerza estabilizadora que no niega la gravedad de las circunstancias, sino que ofrece claridad y liderazgo compasivo. Dirigir con serenidad en medio del caos es, al fin y al cabo, uno de los mayores poderes de quien entiende profundamente la aplicación práctica de los 7 principios herméticos. Comprender esta dimensión colectiva refuerza tu responsabilidad, pues percibes que tu campo mental no existe aisladamente. Cada intención que emites, incluso en silencio, en pensamientos, contribuye al mosaico vibracional del planeta. Cuando siembras compasión y resiliencia, estás lanzando semillas que pueden florecer más allá de tu esfera inmediata, resonando en redes sociales, en conversaciones con familiares e incluso en actitudes de desconocidos tocados por tus acciones. Así, la práctica hermética trasciende la autoayuda individual y se transforma en un movimiento de evolución colectiva. Dejas de ser solo un receptor de información y te vuelves un transmisor activo de frecuencias que elevan el nivel de conciencia a tu alrededor. Esta visión amplía el propósito del viaje. No se trata solo de conquistar bienestar personal, sino de contribuir a un cambio mayor, donde cada individuo despierto ayuda a alinear la vibración planetaria con valores de unidad, armonía y sabiduría. Aún así, la complejidad de esta práctica exige vigilancia constante. Es fácil ser seducido por atajos que prometen resultados rápidos, técnicas de motivación superficial, recetas milagrosas de riqueza instantánea, que ignoran la profundidad de los 7 principios. Esos atajos suelen generar ganancias temporales, pero no producen la transformación estructural necesaria para sostener cambios duraderos. Así como un atleta no se convierte en campeón solo después de un entrenamiento intenso aislado, sino mediante años de disciplina, nutrición adecuada, descanso y ajustes técnicos. El practicante hermético sólido comprende que cada principio debe profundizarse e integrarse al estilo de vida. Eso significa rechazar fórmulas instantáneas y elegir un camino de práctica consciente y paciente, donde los resultados verdaderos emergen gradualmente, como el florecimiento de una flor rara. Primero se forma el botón, luego se abre lentamente, pétalo a pétalo, revelando toda su belleza solo en su tiempo perfecto. Para mantenerte lejos de esas trampas de superficialidad, desarrolla un sentido de evaluación criteriosa de toda técnica o enseñanza que encuentres. Pregúntate,
Esta práctica honra el principio del mentalismo, reconociendo que mi mente es la fuente primera o depende de motivación externa pasajera. Refuerza la correspondencia, cultivando coherencia entre mi interior y mi exterior, o crea una división artificial. Eleva mi vibración de forma sostenible o genera picos inestables seguidos de caídas bruscas. Respeta la polaridad, frecuencias bajas en altas o simplemente oscila entre extremos. Se armoniza con el ritmo natural de mi cuerpo y mente o ignora el descanso necesario. Produce efectos conscientes y alineados o deja ciclos adictivos de causa y efecto negativos. Promueve transmutación mental real o solo enmascara síntomas. Si la respuesta a alguna duda es negativa, descarta la técnica y vuelve al núcleo de los principios. Ese filtro criterioso funciona como una criba evolutiva, manteniendo tu práctica pura y alineada con el propósito de transformación auténtica. En este proceso de selección, cultivar humildad intelectual resulta esencial. Incluso tras meses o años de práctica, siempre habrá algo nuevo que aprender y capas más profundas de autoconocimiento por desvelar. Mantente curioso y abierto, dispuesto a revisar viejos paradigmas e incorporar matices que surjan de nuevas experiencias. Lee textos antiguos, estudia perspectivas diversas, dialoga con otros practicantes de forma respetuosa y cuestionadora. Al mismo tiempo, confía en tu propia experiencia como criterio final de validación. Nada sustituye la sabiduría que nace de vivir conscientemente y de aplicar directamente los principios. Esa combinación de humildad y confianza crea un equilibrio dinámico, donde aprendes sin volverte dependiente de gurús y enseñas sin apegarte al dogma. De esa tensión equilibrada brota la verdadera maestría hermética, un estado de ser en que conocimiento y práctica se funden en una danza continua de evolución interior. A medida que tu práctica madura, comienzas a notar transformaciones sutiles pero profundas en la forma de percibir el tiempo. En lugar de experimentar el tiempo como una secuencia rígida de pasado, presente y futuro, empiezas a verlo como un flujo vibracional continuo, donde cada momento porta simultáneamente memorias, intenciones y posibilidades. Esta percepción amplía tu libertad interna, pues reconoces que crear intenciones no es solo planear el futuro, sino también resignificar el pasado y consolidar el presente. Al anclarte en el momento presente con plena conciencia, el único punto donde ocurre el cambio real, usas el mentalismo para reprogramar memorias limitantes, la correspondencia para alinear internamente las narrativas pasadas, la vibración para elevar la frecuencia emocional y la transmutación para convertir arrepentimientos en sabiduría. El resultado es una experiencia temporal donde el pasado no pesa, el futuro no asusta y el presente resplandece como campo fértil de creación. Con esta comprensión del tiempo, tu relación con metas y objetivos se transforma. En lugar de producir ansiedad por un futuro distante o lamentación por errores pasados, estableces intenciones claras y las vives momento a momento. Cada pequeña acción, desde responder un correo con atención hasta dedicar 5 minutos a la meditación, se vuelve un ladrillo en la construcción de resultados mayores. Adaptas el ritmo para dosificar esfuerzos, evitando el agotamiento, y practicas causa y efecto para trazar microciclos de progreso. Al transmutar emociones negativas que surgen en el camino, mantienes tu frecuencia alineada con lo que deseas manifestar. De esta forma, tus objetivos dejan de ser una meta lejana y se convierten en una consecuencia natural de tu práctica diaria alineada a los principios herméticos. A medida que alcanzas conquistas importantes, sea un ascenso, un proyecto realizado o una relación más armoniosa, es crucial mantener la actitud de aprendiz. El ego puede inflarse de orgullo y crear la ilusión de superioridad.
llevándote a descuidar la práctica que te llevó hasta allí. Por ello, usa el principio de polaridad para reconocer que la conquista y la humildad son polos del mismo espectro. Al celebrar el éxito, cultivas simultáneamente el sentimiento de gratitud y el compromiso de seguir aprendiendo. De esta forma, evitas la arrogancia y te mantienes adaptable a nuevas lecciones. Cada victoria internalizada con equilibrio emocional fortalece tu campo vibracional y abre puertas a desafíos aún mayores, pues un practicante humilde atrae maestros y oportunidades de crecimiento continuo. En el ápice de este camino, experimentas una sensación de unidad profunda, de que no hay separación real entre tú y el cosmos. Esta percepción no es abstracta, se manifiesta como un estado continuo de flujo, donde la creatividad fluye sin esfuerzo, las soluciones surgen con naturalidad y el sentido de propósito se revela cristalino. En ese estadio, actúas profundamente alineado al principio de correspondencia. Tu campo interno y el externo cohabitan en sintonía. Las decisiones vienen acompañadas de intuiciones precisas, las sincronicidades se multiplican y la sensación de miedo da paso a una confianza silenciosa. Este es el fruto maduro de la aplicación de los 7 principios herméticos, ya no un esfuerzo consciente y eventualmente cansado, sino un estado de ser integrado, donde la vida se despliega como una danza armónica entre tu conciencia y el universo. Incluso en esa fase avanzada, la práctica no cesa. Al contrario, se profundiza. Empiezas a explorar dimensiones sutiles de la conciencia, percibiendo patrones de energía en grupos, en ambientes e incluso en espacios físicos. Desarrollas una sensibilidad que permite leer atmósferas antes de entrar en salas, sintonizar intenciones antes de iniciar proyectos y reconocer el pulso colectivo que antecede grandes cambios. Esta percepción expandida no es mística, sino fruto natural de quien vive con disciplina los principios herméticos. El campo mental afinado funciona como un radar de frecuencias sutiles, alertando sobre oportunidades y riesgos antes de que se manifiesten plenamente. En esa etapa, el poder de liderazgo que emerge es sutil y silencioso. No impones tu voluntad mediante control externo, sino que influyes desde el alineamiento interno. Al entrar en un grupo, tu presencia coherente contagia el ambiente con estabilidad y claridad. Minutos después, las personas se sienten más calmadas, más enfocadas y más colaborativas. Ese efecto dominó es la manifestación práctica de la ley de la vibración en escala relacional. Tu campo interno elevado actúa como diapasón, resonando en los demás y elevando el tono colectivo. A medida que ese estilo de ser se vuelve habitual, percibes que la verdadera revolución no ocurre en protestas ruidosas ni en movimientos radicales, sino en el silencio creativo de cada elección diaria. Cada momento de atención plena, cada intervención consciente, cada acto de gratitud y cada transmutación interna se suman en una ola silenciosa de cambio que, aunque imperceptible para quien observa desde fuera, transforma radicalmente el campo colectivo. Te conviertes en agente de evolución no por lo que dices, sino por lo que emites en cada gesto y pensamiento. Por último, recuerda que la sabiduría hermética no es un destino a alcanzar, sino una invitación eterna al autoconocimiento y a la práctica consciente. En cada nuevo amanecer tienes la oportunidad de reiniciar tu ciclo de 7 principios, refinando tu mentalismo, profundizando tu correspondencia, elevando tu vibración, navegando la polaridad, respetando tu ritmo, orquestando causa y efecto y cultivando la transmutación mental. Esa renovación constante es lo que mantiene tu campo vivo, dinámico y creativo. La decisión fundamental que enfrentas a diario es simple, pero poderosa.
permanecer en piloto automático, reaccionando a los estímulos externos como un barco a la deriva, o asumir el timón de tu conciencia navegando intencionalmente por las corrientes de la realidad. Cuando eliges el segundo camino, vives como un practicante vibracional, alguien que co-crea su experiencia con cada pensamiento y emoción, y no como un mero receptor de circunstancias. Esa postura no elimina desafíos, pero transforma cada uno en escalones de evolución y cada fracaso aparente en laboratorio de sabiduría. Ahora, en este preciso momento, se te invita a dar un paso decisivo. Comprométete con la aplicación diaria de los 7 principios herméticos. Elige un ritual matutino, un punto de pausa consciente durante el día y un ejercicio de reflexión por la noche. Comprométete a mapear tus patrones, ajustar tu frecuencia y transmutar emociones. Promueve pequeñas acciones que tengan grandes efectos. Al hacerlo, no solo transformas tu vida, sino que contribuyes a la elevación vibracional de todos con quienes interactúas. Esa es la esencia del hermetismo práctico, una invitación a despertar, a recordar que eres mente y a usar ese poder con responsabilidad, compasión y determinación. Deja de mirar y empieza ahora. Suscríbete, activa la campanita, comenta "Yo voy" y transforma tu realidad hoy mismo.